La mañana de hoy es Álvaro Zapata a la 1, Álvaro Zapata a las 2, Álvaro Zapata a las 3. Invito al doctor Álvaro Zapata, invito a la doctora Janine Rincón, invito al doctor Edgar Varela Barrios. Continuando con la programación, el doctor Zapata nos había propuesto hacer un conversatorio con representantes de la comunidad académica que han estado vinculados desde muchos años atrás, como el caso del doctor Edgar Varela con Ascolfa en la Universidad del Valle, creo que ha trasegado por todas las actividades. El doctor Varela nos acompañó como representante del capítulo suroccidente desde cuando en las actividades académicas el doctor Varela se desempeñaba como profesor, decano de facultad, vicerrector, director del Centro de Prospectiva y hoy es el rector de la Universidad del Valle. Para nosotros como asociación que él en los inicios de los años 98, 99 y 2000 nos diera las pautas de lo que podíamos hacer en desarrollo académico ha sido muy importante y nos llena de orgullo. Y ellos van a conversar precisamente sobre en el desarrollo de nuestra cadena educativa, cómo nuestras facultades de administración, nuestras escuelas de negocios han trascendido de la formación de los pregrados a los posgrados, al desarrollo de los doctorados. Ayer inclusive preguntaban por qué tenemos que ir a hacernos postdoctorados fuera del país, por qué no es posible que nosotros, si ya tenemos no uno, sino 5, 6 o 7 doctorados en Colombia, logremos esos desarrollos y podamos quedarnos haciéndolo en Colombia. De ahí surge la propuesta del doctor Álvaro Zapata de dialogar con algunos colegas sobre el tema del desarrollo de los doctorados en Colombia, como una propuesta para lo que continúa en la asociación en el tema del desarrollo de su agenda prospectiva o plan estratégico de acción, cómo crecemos entonces para fortalecer lo que ya tenemos en pregrados, en investigación con los docentes y entonces trascendemos a nuevos estadios en donde los posgrados cada vez cobran una mayor relevancia. Los dejo con el doctor Álvaro Zapata, la doctora Janine y el doctor Edgar Varela. Muchas gracias. Bueno, Álvaro me ha cedido la palabra porque acaba de hacer una larga presentación y no quiere que haya agotamiento o redundancia. Bien, para mí, como se ha dicho, es un honor y a la vez una satisfacción estar aquí en Ascolfa. Como Beatriz lo señaló, yo llevo casi un par de décadas conjuntamente con Álvaro Zapata, en esa época ambos en la Universidad del Valle, ahora Álvaro en Uninorte, desde hace un poco más de 5 años, liderando redes de investigación en Ascolfa. Yo tuve la ocasión durante un par de años de coordinar nacionalmente el área de investigación de Ascolfa, cuando Clara Urrego era la presidenta, y en general, desde la Universidad del Valle y desde la Facultad de Administración, siempre hemos apoyado este tipo de esfuerzos. Yo estoy un convencido de que la investigación no se hace universidad por universidad, sino que se hace construyendo redes de cooperación, y fui uno de los animadores hace ya algunos años de la creación de la red de doctorados, de la REDAC. Hoy son 9 o casi 10, hablamos con Álvaro, si incluimos un área que se llama Industria y Organizaciones, que tiene un doctorado en Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional, donde incluso tengo actualmente un tesista bajo mi orientación. Hay unos 10 doctorados en Colombia que se han venido consolidando en los últimos 15 años. Yo diría que no tener ninguno, el primero que emergió fue el de la Universidad de AFID, a pesar de que el de Univalle había sido trabajado con bastante antelación, pero los tiempos de las universidades públicas no son los de las privadas y la deliberación fue bastante larga, pero creo que al final el proceso también en Univalle fructificó positivamente. Yo soy convencido, repito, de que estas redes de cooperación son muy importantes para elevar la calidad de los programas de formación y para
que tengamos mejores logros en investigación. La red, en la medida en que se ha consolidado, ha permitido compartir profesores que traemos de otros países, del Canadá, de Europa, de Brasil, de México, de otros pares latinoamericanos, y ha permitido, sin que exista demasiada formalización jurídica, que esto es un tema poco importante, que los investigadores senior, los líderes de la investigación de cada uno de los grupos y de las universidades, puedan ser jurados, directores de tesis, profesores visitantes en las diferentes universidades, y que realmente podamos hacer una circularidad que es muy significativa. Adicionalmente a ello, creo que también ha sido importante en los últimos años el liderazgo de un colega que no está aquí hoy, que es Rodrigo Muñoz, de la Universidad de AFID, que es el alma y gestor de la red Pilares, que va a tener reunión este año en Cartagena de Indias como una red de estudios latinos. Básicamente, la red Pilares se ha consolidado quizás como una de las más importantes redes en management y organizaciones, con 3 países que hemos sido pivotes de la misma. México, que tiene una estructura cooperativa fuerte, tanto en temas de administración como de organizaciones, se llama Remineo, la red de estudios organizacionales, y anualmente han hecho foros y eventos y tienen un esquema un poco parecido al que hemos logrado con Ascolfa y la REDAC, aun cuando con más tamaño y más dimensión. Y la otra red aliada son las universidades brasileras. No hay una red brasilera de estudios organizacionales, hay varias asociaciones y ellos tienen un gran evento al que yo he asistido, que es AMPAT, que es una megaferia organizacional al estilo brasilero con miles de participantes, y el liderazgo de una serie de universidades en el campo del management y las organizaciones en distintos estados, en Santa Catarina, Porto Alegre, Florianópolis, Belo Horizonte, Fortaleza, El Salvador de Bahía, Río, Sao Paulo, Campinas. En este gran país hay un trabajo muy importante en los estudios organizacionales y distintas universidades, entre ellas la mía, hemos tenido la apuesta deliberada de fortalecer muchísimo las relaciones académicas de Brasil con Colombia en los campos del management, las organizaciones y las políticas públicas. Y más recientemente hemos retomado las relaciones con universidades chilenas, ecuatorianas, panameñas, cubanas, peruanas, argentinas. Y yo siento que estamos en una dinámica en la que las asociaciones, que no siempre son una sola, sino redes específicas, han logrado cuajar cooperación latinoamericana. Les cito brevemente 2 ejemplos. En mi universidad, el profesor Javier Medina, que es un experto en prospectiva muy reconocido en América Latina, acaba de realizar hace un par de meses el evento RIVER, que es la Red Iberoamericana en Estudios de Prospectiva. Durante 3 días en Cali se reunieron los más importantes prospectivistas y especialistas en estudios de futuro de nuestro continente, compartiendo con pares norteamericanos y europeos. Yo mismo he liderado, conjuntamente con Vianor Cavalcanti, de la Fundación Getulio Vargas, Rubén Darío Echeverri, que está aquí sentado, decano de nuestra facultad, y Alejandro Larreamendi, director del ESAP, una red que ya lleva 6 años funcionando, que se llama GLAP, Grupo Latinoamericano por la Administración Pública, que es filial de una asociación internacional de carácter mundial que es el IAS, International Institute for Administrative Sciences. Esta asociación fue fundada en los años 20, muy europea durante unos 50 años, y desde hace unos 25 ha creado capítulos en el África subsahariana y en el Medio Oriente, en el África ecuatorial, en China, donde tienen bastante fuerza, y en Oriente, en Europa Oriental, en América Latina, cuyo capítulo es el GLAP, en inglés LACPA, de tal suerte
que los doctorados colombianos, como nunca antes, están articulándose a redes de carácter global, que no solamente están en el esquema tradicional norte-sur, ¿no? Muchos de nosotros, Álvaro y yo, fuimos a estudiar, en el caso nuestro, a Montreal, y durante varios años estuvimos en HEC Universidad de Montreal, y muchos de ustedes, colegas, también han hecho sus doctorados en Europa o en los Estados Unidos. Pero aquí me parece importante mostrar que las redes de cooperación se están nutriendo mucho de cooperación de carácter horizontal entre los propios países latinoamericanos e incluso con países africanos. Un poco Brasil juega ese puente para poder conectar América Latina con el África, y con la globalización, pues obviamente muchos de estos eventos y encuentros internacionales se hacen en Oriente. De hecho, el próximo gran congreso del área de administración pública se va a hacer en una ciudad de China que se llama Chengdu. Va a haber un encuentro mundial al cual asistiremos varios delegados latinoamericanos del GLAP. Entonces, pienso que las redes internacionales son una sombrilla, un tejido que articula de muy buena manera el esfuerzo de la REDAC. Y no se podría pensar la REDAC como un esfuerzo exclusivamente colombiano, sino como un esfuerzo que se articula con las dinámicas de una comunidad académica y científica muy fuerte. Y finalizo mi primera intervención señalando que si yo hiciera un balance, como sé que Álvaro lo ha hecho, en 20 años ha sido un salto cuántico, de no tener grupos de investigación, de ser, como dicen en francés, le mouton noir, la oveja negra, las escuelas de administración en el campo de la investigación, de no figurar en lo que ahora se llama Group Lab, Civilac. Hemos logrado una posición bien significativa, con un buen número de doctorados, con un buen número de maestrías y con una productividad intelectual que va creciendo. Ya no es raro ver que escuelas de negocios o de administración como las nuestras tengan revistas A1 en Colombia. Hay varias. Está la de la Universidad del Valle, está la de la Universidad de Externado, EAFI tiene una muy buena revista, la mejor revista colombiana en esos rankings es Innovar, la revista de la Universidad Nacional, y ahí vamos logrando un espacio, las escuelas de administración en el campo de las ciencias sociales y humanas, que yo creo que ha sido bastante significativo, y personas de nuestra área, como el propio Álvaro, han jugado un papel muy importante en entidades como el Consejo Nacional de Acreditación y en las salas CONACES, donde el peso de la administración cada día es más significativo, y yo creo que estamos logrando formar buenos cuadros académicos. El desafío que tenemos, de eso vamos a hablar más tarde creo, es no solo formar en los doctorados cuadros para las universidades, sino cuadros para las empresas y para la sociedad. Bueno, yo quiero compartir con ustedes varias reflexiones. Digamos, la primera es de pronto uno de los puntos últimos que tocó Edgar, y es la red de doctorados en administración y organizaciones colombianos, la REDAC, y plantearle, esto yo se lo planteé al Consejo Directivo de Ascolfa, recuperar para estas asambleas anuales de Ascolfa y de los encuentros de investigación el coloquio doctoral o el simposio doctoral de los doctorados colombianos, que lo tuvimos en 2 años continuos. El año anterior tampoco no nos dio el tiempo para recuperarlos, pero creo que, y ese es un llamado realmente a los decanos de las facultades y escuelas de administración que tienen esos 10 doctorados en administración existentes en nuestro país, para que el próximo año, al igual que la asamblea y al igual que el encuentro de investigadores, volvamos a realizar el coloquio doctoral. Lo segundo es un poco de la historia. Realmente el primer doctorado que ha debido existir en administración en Colombia debió haber sido el de la Universidad de los Andes. La propuesta de ese doctorado nos la presentaron en Cali precisamente en el año 91 el profesor Carlos Dávila y el profesor Enrique Ogliastri, en un histórico encuentro sobre los doctorados en administración en América Latina, que se realizó precisamente en la Universidad del Valle
por iniciativa del profesor Alain Chanlá y con la complicidad, como diría el propio Alain, del profesor Rubén Darío Echeverry, digamos que ejercía pues en ese momento un liderazgo muy fuerte en la conducción de la Facultad de Administración y también de la Universidad del Valle, y que precisamente hoy de nuevo es el decano de esa facultad. Y luego realmente perdimos, yo diría que perdimos 15 años, yo le ubico entre el 90-91 hasta el 2005, cuando finalmente EAFIT logró tener el primer doctorado. Hay que señalar ahí porque no fue en los Andes por una concepción económica neoliberal, precisamente quien llegó en ese momento a la rectoría de los Andes, Rudolf Holmes, se opuso al doctorado porque no lo veía rentable. EAFIT, precisamente no nos acompaña hoy la directora del programa de doctorado de EAFIT porque ellos tienen visita de pares para la acreditación de alta calidad del doctorado de EAFIT, que está soportado, al igual que el doctorado de la Universidad del Valle, en una maestría científica en administración que fue acreditada por el CNA el año pasado con 8 años de vigencia para esa acreditación. Y ellos van a acreditar el doctorado que refleja mucho, digamos, su desarrollo, digamos, su consolidación, la producción, si se quiere, las investigaciones y la formación de investigadores en esos niveles. A mí me parece que, digamos, hay dos, yo creo que son como dos tensiones en este momento en la orientación de los doctorados. Uno es la tendencia que se está planteando de pasar ya, bueno, no sé si pasar ya o de abandonar la formación del doctorado en investigación, PhD, PhD, a DBA, o sea, Doctor Business Administration, doctores en administración de negocios, más enfocado a formar de pronto consultores o personas de la empresa como tal. Esa es una tensión que se tiene a veces por el tema de la financiación de los participantes o por los recursos o a veces pues por la lentitud en la formación de los doctores. Bueno, ese es como un tema que habría que mirar y frente al cual pues yo planteo realmente que tengamos todavía un poco de paciencia en ello. Y el otro es la necesaria articulación de maestrías científicas como base del doctorado, paso que no hemos logrado dar en todas las instituciones y a veces se piensa que eso no es necesario, se confunde la formación en las maestrías científicas con la formación en el MBA, que son realmente cosas muy distintas. Entonces, frente a eso, pues planteo, digamos, un poco la tensión, si se quiere, sobre el tema. Y del otro aspecto, ustedes escucharon ayer al doctor Héctor Ochoa, decano del ICESI, no sé si el doctor Ochoa está todavía por acá o vino ayer, pero él mencionó realmente el doctorado que ellos acaban de iniciar, que es básicamente en economía y administración, ¿cierto? A mí me parece muy interesante, conozco de cerca la propuesta de ellos, porque realmente un doctorado en administración y los doctorados nuestros nos toca revisarlos y enfocarlos no a estas dos áreas o grandes áreas de las ciencias sociales, o sea, no solamente la economía y la administración o si queremos el management pues en general, sino que hay que agregarle una tercera disciplina que es la antropología. Yo planteo la hipótesis de que la administración se mueve entre la economía, que es la base, digamos, obviamente de la producción y es la base del tema que tiene que ver pues con las operaciones, con la razón de ser de las empresas, con en general pues la actividad económica de una sociedad. La administración, que es pues nuestra área, que es nuestra disciplina, que es nuestro saber, que es la que estudiamos y que como gestión en general pues se ha convertido realmente en una disciplina, yo diría muy fuerte y casi pues podríamos agregarle ahí como en una
fuerza productiva social que le imprime esa dinámica a las actividades productivas y que se encarga de ella. Ahí podemos recordar muy bien la frase que sobre todo Omar Aktuf ha difundido tanto en nuestro país, en el sentido de que la administración es el brazo armado de la economía. Pero yo creo que a estas dos hay que agregarle la antropología, que es el estudio del ser humano, que es el estudio de la cultura, que es el estudio del nivel más elevado, si se quiere, del ser humano, de sus relaciones y de lo que es pues como individuo, como persona, como colectividad, como sociedad, como cultura, los temas de la identidad, y que a veces se nos olvidan, desafortunadamente y bastante, en nuestras escuelas, programas y facultades de administración. Entonces, realmente un doctorado en administración o nuestros doctorados para avanzar deberían plantearse esta necesaria transdisciplinariedad, en el sentido de que la economía se ocupa del nivel de la realidad económica, la administración de lo político, de lo social y de la realidad de la gestión, y la antropología de la realidad del ser humano, la realidad simbólica y de los otros elementos que la componen. ¿Para qué? Así lo planteamos cuando se estructuró el programa de administración de la Universidad del Norte, aquí en Barranquilla, y es en particular enfocado a la región Caribe. Hicimos un planteamiento con el profesor Octavio Ibarra, nuestro decano, con el profesor Dagoberto Páramo y mi persona, en el sentido de que la región Caribe, a través del doctorado en administración, la región tenía derecho a pensarse a sí misma, desde sí misma, invocando el principio kantiano de pensarse a sí mismo. Entonces los doctorados son eso, la posibilidad que tiene el país, que tiene la sociedad colombiana, que tiene una región en particular, nuestras regiones. Aquí hemos oído hablar ayer y hoy de del multiculturalismo, de la diversidad de regiones, de lo que es Colombia como tal en ese sentido de su configuración política, geográfica, ecológica y sobre todo cultural. Entonces, el llamado pues, a los investigadores está bien, digamos, pero sobre todo a los decanos, para que la formación de nuestros profesores se realice en los doctorados colombianos que han avanzado, que están desarrollando y que creemos que se están consolidando como una opción válida de formación de primer nivel a nivel internacional. Gracias. Muy buenos días, Janine Rincón, doctorado en Administración de la Universidad Simón Bolívar. Para mí es un gusto acompañarles en esta mañana y ciertamente estoy muy de acuerdo con algunos aspectos que plantea el doctor Álvaro Zapata. A nosotros nos ha inspirado la visión de nuestro fundador, el doctor Consuegra Higgins, y toda su visión desde que construyó desde los años 65 con un grupo de economistas reunido en México y que dio lugar a movimientos muy importantes y muy trascendentes en Latinoamérica que nos han permeado importantes relaciones, importantes redes de investigadores en esta área y también han dado posibilidad al mantenimiento durante 50 años de desarrollo indoamericano, nuestra publicación que ha sido como bandera y estandarte institucional. Pues bien, hemos formulado un programa de administración donde estamos trabajando dos líneas de investigación. No solamente trabajamos administración y organizaciones, también hemos considerado una parte importante la gestión de las organizaciones educativas, dado que las organizaciones educativas usualmente están siendo gestionadas, gerenciadas por educadores que adolecen del fuerte componente administrativo para llevar con mayor acierto este tipo de instituciones. También estoy de acuerdo con el hecho de que
La administración tiene que tener la transversalidad psico-socio-antropológica, sin duda debe ser así, y cuando nosotros formulamos nuestros seminarios de epistemología disciplinar, pues es parte del inicio porque los perfiles deben estar orientados ciertamente a la parte de la transdisciplinariedad. Hoy día los saberes ya dejaron de ser puros y tienen que ir al encuentro interdisciplinar y transdisciplinar para generar nuevos aspectos. Hablábamos ayer, quienes tuvimos la oportunidad en la tarde, de mirar las organizaciones como organizaciones emergentes, como organizaciones que son inteligentes, pero que además ahora no tienen fronteras. Parte de la presentación anterior de la red y de todas las redes que se construyen justamente está asociado a esto. Ver que poco a poco vamos dejando de tener muros y nos vamos integrando transdisciplinarmente e incluso transorganizacionalmente para poder empoderar la región Caribe, para poder empoderar a Latinoamérica y poder mostrar todo lo que son las teorías del propio desarrollo que hemos tenido. Me encantó escuchar a una investigadora que por cierto está en esta red que antes presentaba, la doctora Pertus, cómo defendía el hecho y la participación de autores latinoamericanos y dar un poco de valor a todo lo que estamos haciendo con nuestras teorías adaptadas a nuestras regiones. Creo que eso es bien importante y bien valioso. Creo que desde los doctorados tenemos que impulsar o sensibilizar el amor, el afecto por la ciencia, la investigación y la metodología. Sé que no es una parte fácil. También me he planteado la preocupación de esos doctorados que quedan un poco al margen de la ciencia, pero ¿hasta qué punto entonces estamos pasando a ese nuevo nivel de cientificidad? Yo pienso que para seguir amparado en el hallazgo y la búsqueda de la verdad desde los horizontes científicos, deberíamos mantener los doctorados en administración dentro de la posición de la investigación, el desarrollo de la ciencia y el desarrollo, ¿por qué no?, de nuevos métodos que sean apropiados a nosotros. En Venezuela se está abanderando una importante corriente con la comprensión holística, con la comprensión integrada, y es muestra que en Latinoamérica también podemos desarrollar nuestras propias teorías, y creo que es la invitación a que todos los administradores que puedan incorporarse a cualquiera de estos doctorados de la red, pues tengan la certeza de que van a recibir las herramientas para poder interactuar más allá de lo local, a nivel global, pero siempre con el sentido de adecuarse a las necesidades que tienen las organizaciones de la región. Bueno, como aquí lo sientan a uno para polemizar, yo quiero polemizar en dos temas con respecto a algo que dijo Álvaro. Yo soy un defensor, y ahora como rector no solo defiendo, sino que intento hacer el rol positivo de los doctorados de empresa o de administración de empresa, DBA, Doctor of Business Administration. Hace un par de semanas, Álvaro conoce esto, me reuní con Juan Luis Mejía, el rector de la Universidad de AFID, luego con el decano de la Escuela de Administración, que por ahí lo vi ayer, y acordamos en principio la Universidad de AFID y la Universidad del Valle conjuntamente construir un doctorado DBA. Las razones no son las que dice Álvaro. No se trata de crear el doctorado por temas de financiación o porque no logramos que haya suficiente número de becarios o de personas de tiempo completo en los doctorados tradicionales que tienen un carácter científico. Mi argumento principal
para defender y promover que haya doctorados profesionales es la calidad de la dirigencia empresarial y pública. Recordaba yo un viejo texto de Alain Chanlat, que Álvaro conoce muy bien, que se llama La sociedad enferma de sus dirigentes. Es un trabajo de hace unos 25 años de Alain, donde él caracterizaba que una de las grandes crisis de lo que podríamos llamar gobernanza administrativa y política es la debilidad en la formación de la alta dirección de nuestras sociedades, tanto en el sector público como en el sector privado y fundacional. Es muy importante que la gente no aprenda solo haciendo. Aprender haciendo, el famoso doing or learning, es muy buena iniciativa, pero uno puede caer en el empirismo, en la improvisación o en lo que Charles Lindblom, el gran politólogo norteamericano, llamaba la ciencia de salir del paso, caracterizando la política pública como un ámbito en el que la gente empíricamente aprende y proof and error, prueba y error, va mejorando. Realmente los doctorados en administración profesionales tienen como propósito formar mejores dirigentes, mejorar sus capacidades, sus competencias y sus habilidades, hacer que haya una escala de complejidad superior a la que dan los doctorados profesionales, las maestrías profesionales en administración pública, MPA o MBA en administración de negocios, con las limitaciones que Mintzberg y otros le han caracterizado, sobre todo Mintzberg al segundo tipo de programas. Entonces, en mi opinión o desde mi perspectiva, y ahora como rector lo estoy liderando con una universidad aliada con la que hemos trabajado mucho, es creer que se requiere un doctorado profesional porque la universidad debe tener la capacidad de incidir en la calidad de la dirigencia y que uno puede hacer un doctorado administrativo, práctico, que tenga como foco esa mejora de competencias, habilidades, que también al mismo tiempo permita sistematizar las prácticas y las experiencias de la dirigencia. Usted cite a Mintzberg, ustedes saben que el primer trabajo de Mintzberg, que es muy mítico, fue su famosa tesis doctoral haciendo la etnografía de los dirigentes, que incluso la reprodujo en un libro reciente, Managing, que se publicó en español hace unos 4 años, donde un poco vuelve sobre la misma metodología. Es muy importante que la academia sea capaz de entender qué significa el liderazgo, cómo se toman decisiones, cómo se trabaja en equipo, porque, y aquí termino mi primer comentario, no hay 2 continentes separados entre el doctorado científico o académico y un doctorado profesional. Yo creo que hay profundas interfaces, la praxis, la pragmática como objeto de reflexión es un tema muy importante para un doctorado académico, puesto que, como lo señala un colega chileno, al que me gusta citar su frase, Pablo Isla, el management es una disciplina clínica, es un ámbito de praxeología y de capacidad efectiva de dirección y de toma de decisiones. Ese es mi primer comentario. No creo que sea porque sea débil el doctorado, porque científico o porque nos falten personas, sino porque el país requiere y la sociedad global una formación del más alto nivel en temas de liderazgo. Mi segundo comentario es un concuerdo con Álvaro, en que es importantísimo que haya maestrías científicas detrás de los doctorados. Yo hace unos años fui evaluador del CNA para la Universidad de los Andes y en el MBA de los Andes, y conversé con el rector, que es el mismo, el doctor Navas, con varios de sus profesores, con el propio Carlos Dávila, y yo le preguntaba a ellos en reuniones y a Carlos Dávila en particular, ¿por qué ustedes tienen una maestría y un área en estudios organizacionales que nunca se ha vuelto matrícula, ¿no? Fue de las primeras que hubo, hay un grupo de investigación muy antiguo, y yo les decía una anomalía del doctorado de los Andes que está basado en puras maestrías profesionales muy buenas todas, después desarrollaron otra en temas ecológicos y ambientales y en desarrollo sostenible, se creó un programa de gobierno en una escuela de gobierno, pero no hay una maestría científica
y al mismo tiempo tampoco la hay en otras universidades. Y un poco no es contradictorio con lo que acabo de decir. Creo que en lo que tiene que ver con doctorados, una maestría científica o varias maestrías científicas, según sean los temas objeto de trabajo en las diferentes escuelas, resulta una cuestión muy importante. Concuerdo con Álvaro en otro tema, que es el de la originalidad y pertenencia. ¿Para qué se hace un doctorado? Para investigar la realidad de cada país, de cada sociedad, la complejidad, la especificidad de sus organizaciones, y en eso hemos hecho un mapeo positivo que empieza por estudios de caso. Yo conozco la tesis doctoral de Álvaro, que la leí a lo largo de su larguísima elaboración sobre Ecopetrol y la negociación con el sindicato de la USO. Yo mismo he hecho varios libros de caso, hice un libro sobre EPM, otro sobre Encali, escribí la historia de Colpuertos y estoy ahora metido en otro tema de caso, terminando un libro. Y aquí hemos hecho mucho, Carlos Dávila también, hizo un trabajo muy interesante sobre fundaciones y todo lo que es el papel de la fundación social, un libro que me parece muy emblemático, y podría citar decenas de libros donde autores colombianos estamos estudiando, mapeando, documentando e interpretando nuestras propias complejidades y especificidades organizacionales. Yo creo que ese es el punto más importante de un doctorado. En el pasado la gente se iba a Inglaterra, al Canadá, a investigar lo que el director de tesis quisiera, que no era nada de América Latina, y se hacían tesis, conozco varias, que no tenían ni pertinencia allá porque eran hechas por un extranjero que no conocía suficientemente Inglaterra o Francia o Canadá, ni pertinencia acá porque a la gente de acá no le interesaba lo que se hubiera investigado. Tener doctorados colombianos nos ayuda muchísimo a tener una investigación mucho más pertinente. Yo concuerdo con la profesora de la Universidad Simón Bolívar en el punto que plantea de transdisciplinariedad de lo que es el management y sus ámbitos. Y allí manifiesto, para hacer polémica, una pequeña diferencia con Álvaro. Yo reconozco que la antropología es muy importante, pero no compartiría epistemológicamente que es un tríptico management, antropología, economía. Yo creo que hay otras disciplinas, la propia psicología social y organizacional, la ciencia política, que fundamenta la política pública, y un asunto que es crucial en el management, que es el poder en las organizaciones y todo el proceso de toma de decisiones, las ciencias contables y financieras. Yo siento que el management es una especie de carrefour, de cruce de caminos donde muchas disciplinas básicas y algunas aplicadas se han integrado muy exitosamente. Esto un poco sin que nadie lo hubiera previsto, ha sido una deriva histórica que le ha permitido al management tener una función bastante hegemónica en las sociedades globales, al punto de que en buena medida el management sustituye a la política y se hace más managerialismo que política en el sentido tradicional de la palabra. Pero estas reflexiones que hago, que son en general de carácter conceptual y metodológico, creo que son muy útiles para que ustedes, que son líderes, decanos, directores de doctorado, profesores, jóvenes investigadores, pues nos pensemos los problemas de los doctorados más allá de la mera descriptividad de los mismos, digamos, cuáles son los grandes problemas ontológicos y epistemológicos que están detrás de la apuesta que un país hace por formar doctores. Muy bien, Edgar, muchas gracias. Para seguir polemizando, yo quiero señalar dos aspectos. Y bueno, yo creo que nos tocaría darle la palabra a la profesora Janine y cerraríamos. Pero, digamos, mi planteamiento teórico y conceptual es construir la transdisciplinariedad de la administración, economía, administración, antropología, la transdisciplinariedad, atendiendo al concepto de transdisciplinariedad compleja de Manfred Matzneff, en el sentido de los niveles de la realidad económica, digamos, de la realidad social, política,
y del management que se construiría ahí, incluso con el carácter interdisciplinario de la administración. Pero el tema de la antropología es porque las organizaciones son fundamentalmente construcciones de los seres humanos y la importancia y la reivindicación del humano sin desconocer lo político, lo social, lo demográfico, lo tecnológico, bueno, cualquier otro, lo de la psicología, los aportes de la sociología en una interdisciplinariedad. O sea, es diferenciando bien el concepto de transdisciplinariedad compleja frente al concepto de interdisciplinariedad, por un lado. Por el otro lado, yo creo que el tema de los DBA es que simplemente vamos a tener maestrías largas. O sea, vamos a llamar doctorados a unas maestrías largas. ¿Por qué? Porque en nuestra área tenemos son los MBAs, que les quitamos el componente de investigación, les quitamos luego los trabajos integradores y simplemente se convirtieron la mayoría de ellos en lo que mucha gente dice, ¿no? MBA no es Master Business Administration, sino materias básicas de administración. Entonces, tenemos especializaciones que están ocupando cada vez más el ámbito incluso de muchas maestrías. Entonces, vamos a volver a algo que tuvimos en Colombia antes de que, digamos, proliferaran pues, los MBAs y antes de que se establecieran las maestrías de profundización o las maestrías de investigación. Entonces, corremos ese riesgo, eso es lo que percibo, ¿me entienden?, en el campo de la administración. Tenemos especializaciones, tenemos MBAs sin investigación, entonces ahora vamos a tener un doctorado de pronto con un poquito de investigación. O sea, me parece interesante porque vamos a recuperar la idea de las maestrías que antes teníamos en Colombia y en el campo de la administración, donde en esa se hacía investigación. Yo lo que digo es que mientras se mantenga la formación en doctorados científicos soportados en maestrías científicas, está bien que se desarrolle, digamos, esa otra línea de formación en especializaciones, en el MBA y el DBA para hacer en el doctorado, digamos que los empresarios o que los dirigentes de empresa hagan en ese doctorado lo que no hicieron en la maestría, que es lo que ya uno percibe, digamos, en algunas de las ofertas que en ese sentido se están planteando. Profesora Jenis, para que cierre usted. Pues sin ánimo de polemizar, esta vez no hay ánimo de polemizar, mi único ánimo es hacer una reflexión, quizás una pregunta. ¿Cabe la posibilidad de que algún estudio de administración no tenga investigación? Cuando el proceso administrativo comienza justamente con la fase de investigación. ¿Realmente qué sucede cuando entonces le quitamos el componente investigativo? También tuvimos en el brindis de apertura una conversación con dos colegas respecto a investigación de mercado que parece que es una nube aparte del resto de las metodologías y es investigación. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros creemos que podemos trabajar en administración y gerencia sin tocar el tema de investigación? Yo considero que no es posible. Sin embargo, cada uno de ustedes se responde y toma sus propias conclusiones. Ha sido para mí un verdadero honor compartir con estos dos caballeros de larga experiencia en el ámbito este panel y agradezco a ustedes profundamente la escucha. Creo que la administración y los doctorados en administración en Colombia están en una franca avanzada. Creo que se están haciendo cosas muy positivas y de mucha fortaleza para las instituciones, pero más aún para el desarrollo de Colombia. Así que de verdad que estoy muy agradecida nuevamente por esta oportunidad. En nombre de mi universidad, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos por la atención brindada y que pasen pues un feliz día en esta asamblea de Ascolfa. Como dijo la doctora María Victoria, usted ya es más barranquillero y yo le traje corbata, qué pena. Un detallito de parte de la asociación. Maestra, muchísimas gracias. Un pequeño detalle de parte de Ascolfa.